¿Cómo estamos? ¿Bien? Qué bueno, me alegra que estemos bien. Hermanos, esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a retomar nuestra serie de Efesios. Habíamos hecho una pausa por 2 semanas por la visita que tuvimos de los 2 hermanos que vinieron a compartir la palabra. Recordamos, no nos olvidemos, nuestro hermano Antonio Chávez y su familia que están siendo misioneros en Nepal y extendieron una invitación para los que quieran ir a Nepal. Y la semana pasada tuvimos a Giacomo aquí predicándonos el Evangelio. Esta mañana entonces retomamos, habíamos dejado al final del capítulo 5 la epístola de los Efesios, y hoy entonces vamos a retomar a partir del capítulo 6 de la carta de Pablo a los Efesios. ¿Cuál es el tema de hoy, hermanos? Hijos y padres. Así que vamos a pedir a los hijos que puedan abrir sus oídos atentamente esta mañana, y también vamos a pedir a los padres que puedan abrir sus oídos. Vamos a Efesios capítulo 6. Voy a pedir a los hermanos que estemos con nuestras Biblias porque vamos a hacer algunos recorridos a lo largo de la palabra para tratar este tema tan importante. Efesios capítulo 6, dice así la palabra del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como les decía, amados hermanos, la semana pasada tuvimos la visita de Giacomo, que nos predicó el Evangelio, y es el Evangelio de la gracia. Pero como recordamos que algunos hermanos dicen, recuerdo de manera particular a nuestro hermano Gerson Lima, que dice siempre que la gracia de Dios no anula nuestra responsabilidad, sino que al contrario la aumenta. Y hay un texto muy particular que se encuentra en la epístola de Pablo a Tito, donde a partir del capítulo 2, Pablo le dice a Tito unas palabras muy interesantes que tienen que ver con la gracia de Dios. En el capítulo 2, al versículo 11 de Tito, Pablo le dice a Tito, a su hijo amado en la fe, a su colaborador: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, ¿qué es la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres? Es el mismo Cristo que apareció en escena, enviado por el Padre para la salvación de todos los hombres. Pero Pablo está diciendo en esta epístola que el mismo Cristo, que es la gracia de Dios para salvación a todos los hombres, es el que nos enseña a vivir vidas piadosas, sobrias, dignas delante del Señor. Por ende, la gracia de Dios, el objetivo de Dios, no es simplemente salvar al hombre, no simplemente porque no es algo simple, es algo grandioso la salvación del alma. Dios ha enviado a su Hijo para la salvación de todos los hombres, y todos los que creemos experimentamos la salvación. Pero hermanos, no es que Dios nos salva y entonces nos abandona a nosotros mismos y dice: bueno, yo cumplí mi propósito con esta persona porque ya creyó en mi Hijo y se salvó. No, esa gracia que nos salva también es una gracia que nos enseña, nos amaestra, nos instruye para que podamos conducirnos de una manera digna de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Por ende, la gracia, por un lado, es la que se manifestó para salvarnos, pero esa misma gracia es la que nos enseña para que una vez que ya somos salvos
podamos vivir una vida consecuente a esa salvación que hoy tenemos en Cristo Jesús. ¿Se entendió, hermanos? El hermano Mackintosh, en su libro Tú y tu casa, él dice que Dios no nos ha dejado a nosotros en la tierra con el propósito de que lleguemos a ser salvos. No. Él a nosotros los creyentes nos dejó en la tierra no para que lleguemos a ser salvos, sino como salvos para vivir de acuerdo a la voluntad y al testimonio de Cristo. Así que la salvación de nuestras almas eternas no es el objetivo final de Dios. El objetivo final de Dios es, por medio del Evangelio, salvarnos para que ahora, siendo salvos, podamos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y expresar a Cristo y traer su reino. Es transformarnos, es cambiar nuestro carácter, es hacer que nosotros lleguemos a ser como su Hijo Jesucristo el Señor, porque es para la imagen de Cristo que hemos sido creados. Así que si ya sos salvo esta mañana, ya has recibido el Evangelio por la fe, gloria a Dios. Pero Dios no se quedó ahí. Dios comenzó una tarea en nosotros y Él lo que quiere es que podamos avanzar en este camino de santificación y cristiana hasta que lleguemos a ser como Cristo. Amén, hermanos. Este hermano decía, si el objetivo de Dios fuese la salvación, entonces en el momento que nos salva, nos llevaría al cielo. Pero yo recuerdo que recibí a Cristo a los 9 años. Y hoy tengo casi 43. Y el Señor, una vez que me salvó, no me llevó al cielo. El Señor me salvó, pero me dejó en la tierra. Quiere decir que tenemos un propósito muy elevado, que es el de expresar a ese Jesús que hoy está en nosotros. De eso se trata, hermanos, esta sección de Pablo a los Efesios. Pablo está hablando a los Efesios después de haberles mostrado en los primeros capítulos lo que ya tenemos en Cristo. Ahora les dice cómo debemos comportarnos, cuáles deben ser nuestras relaciones en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, porque lo que Dios quiere es familias enteras llenas del Espíritu Santo que puedan expresar la vida de Cristo y vivamos para su gloria. Amén. Por ende, Pablo ahora trata la segunda relación, hijos y padres. Y él comienza por los hijos. Y dice ahí en el versículo 1 de Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Levante la mano todos los que son hijos y viven todavía en la casa con sus padres. A ver, hay varios esta mañana. Wow, muchos hijos. Es evidente que Pablo se está refiriendo a hijos no en general, sino de manera particular a aquellos que están todavía viviendo con sus padres en el techo de sus padres. Porque son sus padres los que los están educando y Pablo está llamando a estos hijos a que se sometan y obedezcan en el Señor a sus padres. Esto no significa que los que ya no vivimos bajo el techo y el cuidado de nuestros padres podemos desobedecerles, deshonrarles. No, no significa eso. Pero la porción que vamos a leer esta mañana, en los primeros 3 versos, se está refiriendo principalmente a los hijos que aún viven bajo el cuidado de sus padres. ¿A qué hijos se está refiriendo? A los creyentes. Pablo no está hablando de hijos no creyentes. Él no está dando una indicación a hijos que aún no conocen al Señor. Y esto nos da, hermanos, la indicación de que cuando Pablo escribe desde la cárcel estas 4 epístolas, ¿se acuerdan las 4 cuáles eran? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas 4 epístolas, Pablo tenía el deseo que llegasen a las iglesias y que en las iglesias se lea la palabra y que los hijos estén presentes. Porque los hijos también necesitan la instrucción apostólica acerca del comportamiento que deben tener como hijos de Dios. No se está refiriendo a hijos que aún no han conocido a Cristo, sino se está refiriendo a los niños que ya conocen a Cristo. Por eso dice en el Señor. Ahora, estos hijos no necesariamente tienen padres cristianos.
Pueden haber en la iglesia hijos creyentes que estén conviviendo con padres aún no convertidos. Y el testimonio de obediencia de estos hijos creyentes es un medio muy poderoso para que sus padres no creyentes conozcan a Cristo y vengan a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. Así que Pablo está diciendo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hermanos, no se puede obedecer sino por el poder del Espíritu Santo y en el Señor. Hijos, abran bien los oídos. Es imposible poder cumplir con este mandamiento si no buscan la llenura del Espíritu Santo y si no buscan la dependencia del Señor. En Colosenses dice que hijos, obedeced en todo a vuestros padres. ¿Es una tarea fácil? Es una tarea difícil para los hijos, ¿verdad, hijos? ¿O es fácil obedecer? Un hermano una vez escuché que dijo que el abecedario de los niños no es ABCD, es obedece. Ese es el abecedario. El niño debe aprender a obedecer. ¿Y por qué debe aprender a obedecer el niño a sus padres? Porque esto es justo, esto agrada al Señor. Y él nace con una tendencia a rebelarse a sus padres. Hijos amados de mi alma, hermanitos que hoy están bajo el cuidado de sus padres y hermanitas que están bajo el cuidado de sus padres, tienen que saber que ustedes no nacieron con la tendencia a obedecer a sus padres. No les va a hacer algo fácil obedecer a sus padres, sino que al contrario van a encontrar siempre una resistencia a la sujeción a sus padres. Porque hemos nacido en el pecado y tenemos ese problema desde pequeñitos. Así que hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El hermano William McDonald en su comentario encuentra 4 motivos por el cual es necesario obedecer a nuestros padres. El primero es, como dice aquí, porque esto es justo. En Colosenses, en el pasaje paralelo, dice: porque esto agrada al Señor. Hermanos, ahora me refiero a los padres. La satisfacción más grande que nosotros encontramos en nuestra relación con nuestros hijos, ¿cuál es? Cuando nuestros hijos son obedientes. Hermanos, si un hijo es obediente, un padre es feliz. Es lo mejor que hay. Es el paraíso en la tierra tener hijos obedientes. Que uno le dice: hijo, no hagas esto, y el hijo milagrosamente no lo hace. Hijo, andate por favor a buscar esto que yo necesito. Y el hijo con alegría en su corazón y con la sonrisa se va a buscar lo que yo le pido y me lo trae y me dice: aquí está, papito querido. Estamos en el cielo. ¿Verdad que es así? Esto agrada al Señor. Esto es justo, al Señor le agrada. Él se complace cuando los chicos obedecen a sus padres. Así que hijos, miren, cada vez que ustedes están obedeciendo a sus padres, están regalándole una sonrisa al mismo Dios, porque esto le agrada a Él. Y este debe ser un motivo suficiente para que obedezcamos a nuestros padres. Sustentados por la gracia, llenos del Espíritu Santo, en el Señor, obedezcamos a nuestros padres. Amén. Pero ahora ningún padre va a decir amén, solo los chicos. A ver, amén. Ningún padre, solo los hijos. Amén. Mirá porque muchos hijos que hay. Esto agrada al Señor. Ahora, hermanos, por implicación es evidente que si al Señor le agrada que los hijos sean obedientes, ¿qué es lo que más le desagrada? La desobediencia. Y yo recuerdo siempre en Primera de Samuel el ejemplo de Saúl. ¿Ustedes recuerdan el ejemplo de Saúl? Vamos allá a Primera de Samuel capítulo 15. Vamos a leer solamente 2 versículos. Saúl fue el primer rey en Israel, ungido por el Señor. Pero sucedió que Saúl evidentemente no había aprendido desde chiquito la obediencia. Y cuando no aprendes desde chiquito la obediencia, después de grande ya es difícil obedecer. Miren lo que dice
el Señor por medio de Samuel a Saúl, que era desobediente ya como rey. Miren lo que le dice, hijos, atiendan bien lo que le dice. Verso 22. Saúl había recibido una orden de aniquilar a un pueblo y matar a todo, porque ese era el juicio del Señor, pero él había decidido perdonar a algunos y a los animales para ofrecérselo al Señor por un buen motivo, Ina. Entonces Samuel le da un mensajito de parte de Dios. Y miren lo que le dice a Saúl. Verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl, le dijo Samuel, ¿por qué yo estoy oyendo que hay animales vivos? Tenían que matar a todos. No, pero nosotros dejamos vivos para ofrecerlos al Señor. Es mejor la obediencia que el sacrificio. Amén. La obediencia agrada al Señor. Ahora miren cómo compara en el verso 23 el pecado de desobediencia. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, ¿a qué compara Samuel, inspirado por el Espíritu, la rebeldía y la obstinación? A la adivinación y a la idolatría. O sea que para Dios es serio desobedecer. Así como a Dios agrada que los hijos le obedezcan a sus padres, y esto es justo, así también le desagrada muchísimo cuando somos hijos obstinados, rebeldes, caprichosos. Nos tendríamos que imaginar a nuestro hijo con cartas jugando a la adivinación. Nos tendríamos que imaginar a nuestros hijos delante de un ídolo adorándolo. Esa es la misma evaluación que tiene el Señor en cuanto a la desobediencia. A veces decimos, bueno, tengo un hijo desobediente, pero si digo tengo un hijo adivino, eso es grave. Bueno, para Dios la desobediencia es como la adivinación. Es grave. Atenta contra la autoridad que Dios ha puesto en la casa. Así que, hijos, el primer motivo por el cual debemos obedecer a nuestros padres en el poder del Espíritu Santo es porque esto es justo y agrada al Señor. Cada vez que obedecemos, el Señor está feliz, y cada vez que desobedecemos, el Señor está triste, se enoja por nuestra rebeldía. Amén. Así que desde ahora, hijos, obedientes a sus padres, para no hacer enojar al Señor ni entristecerlo, sino que esté feliz y Él pueda ver a los hijos de esta iglesia local y decir: esta iglesia local no me hace enojar. Tengo hijos de los hijos míos que son demasiado obedientes. Que sea así, amén. El segundo motivo por el cual es necesario obedecer a los padres es porque eso está escrito en su palabra. Por eso el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo está recordando el decálogo, uno de los 10 mandamientos. ¿Cuál es este mandamiento? El quinto mandamiento. Es el quinto, pero es el primero que tiene promesa particular en cuanto a un mandamiento. O sea, el segundo motivo por el cual los hijos debemos obedecer a nuestros padres es porque está escrito en su palabra. Y su palabra tiene que ser honrada, glorificada. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús? El que me ama, guardará mis mandamientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, cuando nosotros obedecemos como hijos a nuestros padres, estamos honrando y glorificando la palabra de Dios que fue escrita para nosotros. Ese es el segundo motivo. Amén. El tercer motivo, hermanos, es, para mí, de forma particular, es muy importante.
¿Cuál es el tercer motivo? Porque ese mandamiento, el quinto, contiene una promesa. Qué gusto cuando nuestros padres nos dicen: si esta semana sos obediente, el fin de semana te voy a dar esto, te voy a dar aquello. ¿Qué es eso para los hijos? Un incentivo. ¿Y eso está mal? No, el Señor nos incentiva con promesas y estas promesas tienen una condición. O sea que si llega el viernes, sábado y mi hijo fue rebelde y no obedeció a lo que yo le dije, la recompensa no llega. La recompensa buena, puede llegar la otra, la mala recompensa. Porque siempre, hermanos, vamos a cobrar o bien o mal de acuerdo a lo que hemos hecho. ¿Verdad que es así? Así que hay una promesa, hermanos, esta promesa es maravillosa y el Señor deja promesas en su palabra para que esos mandamientos nos motiven a que podamos obedecer. Y miren, hijos, sobre todo los que están viviendo ahí bajo el techo de sus padres, miren esta promesa, lo que dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A veces tenemos problemas y no nos va bien. ¿Por qué? Porque no obedecemos a nuestros padres, no honramos a nuestros padres. Y acá no está diciendo: honra a tu padre y a tu madre, que son buenos, que nunca se enojan, que ya son ángeles en la tierra. No dice eso. Los padres, como los hijos, vivimos en un mundo caído y todavía tenemos el pecado, aunque seamos creyentes. A veces los hijos tienen una vara demasiado alta para obedecer a sus padres. No, lo que pasa es que mi papá me miró mal, entonces por 2 meses no le voy a hablar. No, hermanos, no, hijos. Seamos obedientes a nuestros padres como al Señor en el poder del Espíritu, ¿sí? Porque hay una promesa y esa promesa es una motivación para nuestras vidas. En mi casa, a veces me dicen a mí, en la familia: papá, por favor, te pido, no vayas a poner ejemplo de tu casa. Pero me es difícil. En mi casa hay premios, hay incentivos, hay tareas, pero también hay incentivos. Y da gusto ver que el incentivo tiene algo, no diría mágico, pero algo milagroso tiene. Parece que el incentivo, ahora sí voy a hacer. Porque el incentivo ayuda, motiva, estimula. Y Él no está haciendo solamente para agradar al Padre, sino también por esa promesa. Y hermanos, amados, es correcto porque es lo que el Señor ha determinado en su palabra. El Señor también a nosotros como hijos nos promete muchas cosas. Pero esas cosas que nos promete podemos cobrarlas, entre comillas, siempre y cuando cumplamos con las demandas del Señor. ¿Verdad que es así? Así que, amados hermanos, el tercer motivo es porque contiene una promesa. Primero es porque es justo y agrada al Señor. El segundo motivo es porque eso está en su palabra y debemos honrar su palabra. Y el tercer motivo es porque contiene una promesa. Amén. El cuarto motivo, vamos a ver esa promesa. Por la promesa en sí. La promesa en sí, ¿qué dice? Amados hermanos, dice ahí: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es evidente que hay excepciones, pero como regla general, todos los hijos que han aprendido a ser obedientes para con sus padres, hermanos, es increíble, la palabra de Dios se cumple, le va bien y viven mucho tiempo. Increíble, como regla general. Claro que hay excepciones. Por ejemplo, si vos a tu hijo le decís en la mesa: tenés que comer también, mijita, la verdura que te pongo. No solamente el arroz o el pan o el chocolate, sino la verdura, la zanahoria, la ensalada, el tomate. ¿Qué va a pasar con ese niño si es obediente y come mucha verdura porque es obediente? Va a vivir mejor. Se va a evitar muchas enfermedades. Va a evitar la obesidad, que es un problema hoy en los niños. ¿Y la obesidad qué es lo que trae? Trae humillación, trae el famoso bullying, ¿verdad? Nos da gusto ser el gordito del grupo. Y a veces somos el gordito del grupo, ¿por qué? Porque somos desobedientes. Si nosotros obedecemos a las reglas de nuestros padres en nuestra casa, cuando crezcamos y salgamos de nuestra casa, no vamos a ser un problema para la sociedad. Por ejemplo, un hijo que es rebelde,
un hijo que es insujeto, un hijo que es desobediente, un hijo que no obedece a sus padres, sale a trabajar, es un problema enorme en la sociedad. Tiene problemas, no le va bien, no avanza, el Señor no lo bendice como quisiera bendecirlo, porque hay una ley que es lo que sembramos, eso también cosechamos. Así que, hijos, el cuarto motivo, ¿cuál es? Que si queremos experimentar en nuestra vida que nos vaya bien y que vivamos largo rato, obedezcamos a nuestros padres. Aquí la palabra padres es progenitores, se está refiriendo a la madre y se está refiriendo al papá. No es solo al papá o no es solo a la mamá, es a los dos. Amén. El Señor nos ayude en esa tarea de cumplir con este mandamiento. Hijos creyentes, yo entiendo que a veces el hijo creyente se convierte y su mamá no creyente está enojada con él, no le quiere enviar a la reunión, le pone trabas y entonces él dice, como mi mamá no es creyente, no le voy a obedecer. No, porque total se vaya al infierno. No, ese no es un motivo, al contrario, cuanto más él por medio del Espíritu Santo obedece a sus padres, más esa persona puede tener chances de ver a Cristo a través de la obediencia de sus hijos y venir a escuchar la palabra y ser salva también ella o él. Amén. A veces, hermanos, como dijo el Señor, los enemigos de nuestra casa son nuestros propios padres. Porque nos convertimos, llega la espada y hay división, hay oposición. Así que hijos que tienen padres no creyentes, en el Señor fortalezcanse y lleven a cabo esta tarea. Y los que ya tienen padres creyentes, con más razón. Bueno, yo a mi papá, como ya se vaya al cielo, no hace falta que le obedezca, tal, en el cielo va a vivir para siempre. ¿Qué necesidad tengo de obedecerle? No, con más razón tenemos que obedecer a nuestros padres. Aquí la palabra honrar también tiene una connotación de un cuidado y de una reverencia particular, no solo en el ámbito de la obediencia, sino también una vez que ya no estamos viviendo con ellos, podamos remunerar, colaborar con nuestro trabajo como hijos para sustentar a nuestros padres una vez que ellos ya no pueden ser independientes en esa tarea. Nos han dado alimento, nos han dado techo, nos han cuidado, nos han dado comida, educación. Y cuando yo soy grande y ya estoy solo y tengo mi propia familia, es necesario que yo pueda utilizar el dinero que estoy ganando para ayudar a mis padres. Yo tengo 4 que están todavía en la casa, pero les digo bien, cuando salgan, ojalá que se acuerden lo que están comiendo todos los días, el cuidado que están recibiendo y no se olviden de mí, porque puede ser que yo necesite de ustedes. Porque a veces, hermanos, nos olvidamos de ese mandamiento y hacemos como los judíos que enseñaban mal a los feligreses del judaísmo, diciendo que si vos tenés algo que es para ofrecer al templo, ya no estás obligado para ayudar a tus padres. Y obedeciendo la tradición, violas el mandamiento de Dios. En 1 Timoteo 5, Pablo dice esta misma palabra: honra a las viudas y honra a los ancianos con doble honor. Está hablando de una remuneración económica. Claro, si nuestros padres llegan a su tercera edad y ya no necesitan de nosotros, gloria a Dios en un sentido económico, pero por lo general necesitan. Y hermanos, yo les voy a decir algo, y acá tenemos que reconocer que hemos fallado muchas veces. Es muy difícil para un padre levantar el teléfono y decir: hijo, hija, ¿me podés prestar? Y después te devuelvo. No deberíamos jamás llegar al punto de que nuestros padres están precisando una ayuda económica si tiene hijo. Porque eso es peor que negar la fe, dice Pablo. En 1 Timoteo 5 dice que el que no sustenta lo suyo y lo de su casa es como el incrédulo, es como que ha negado la fe. Y hermanos, a veces no sucede. Debemos estar atentos, honrarlos, reverenciarlos, ocuparnos de ellos y sacar el dinero de nuestro bolsillo para honrarlos. Hermanos, aunque tu papá y tu mamá, cuando vos le des la platita para que pueda ser sustentado, le compres algo, o estés atendiéndolo económicamente, te diga: no hace falta, mi hijo, tranquilo, en su corazón está súper feliz porque dice: esa platita, ay, finalmente voy a poder comprar mi zapatilla que hace tiempo que estaba queriendo comprar, esa zapatilla linda que estaba allá, pero no podía. Mamá, papá, tomá,
esto es para vos, para que puedas, yo le dije a mi hijo, mínimo una moto de aquella, mínimo, no se presente con otra cosa. No, mentira, mentira, mentira. A mí me gusta la moto, hermanos. Mati ya sabe. Así que les digo, si me quieren hacer feliz, ¿viste ese que llega con el moño, se abre el portón, llega el moño, ti, 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 qué lindo. Pero hermanos, en serio, la honra tiene que ver también con este aspecto de recordarnos, atenderlos, cuidarlos. Y tenemos que ser sinceros, a veces nos olvidamos de nuestros padres. Amén. El Señor nos ayude. Queremos vivir bien y queremos vivir largo tiempo sobre la tierra. Hermanos, este mandamiento el Señor se lo dijo a los judíos cuando estaban por entrar en la tierra prometida. Para que te vaya bien y vivas mucho en la tierra prometida. Esa tierra prometida representa la riqueza, la bendición del Señor en general. Así que hijos, 4 motivos para obedecer a los padres. ¿Cuáles son? Primero, porque esto agrada a Dios, es justo. Segundo, porque eso está escrito en su palabra y debemos honrar su palabra. Tercero, porque contiene una promesa y esa promesa nos debe estimular para obedecer a Dios. Y cuarto, porque si lo hacemos, vamos a experimentar bendición en nuestra vida y larga vida sobre la tierra. Amén. Amén. Bueno, hasta acá llegamos con los hijos. Vamos a los padres. Verso 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es interesante, hermanos, que cuando acá dice padres en el verso 4, no es la misma palabra que utiliza en el verso 1, cuando se traduce padres. Allá en el verso 1 les decía que se refería a los dos, papá y mamá, progenitores. Pero acá en el verso 4 la palabra es pateres, que tiene que ver con hombres. Los varones padres, dice acá en el verso 4. Y vosotros padres varones, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ay, hermano, acá tenemos que reconocer que nos cuesta. ¿Cómo nos conoce el Señor, verdad? No le dijo a ella, le dijo a él, porque somos nosotros los varones los que principalmente tenemos esa tendencia de provocar a ira a nuestros hijos. En el pasaje paralelo de Colosenses dice: no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y hay muchas maneras. El hermano Sugel hablaba de varias maneras en las cuales nosotros podemos provocar a ira a nuestros hijos. ¿Qué significa provocar a ira a nuestros hijos? Bueno, hay algunos ejemplos y yo quisiera compartirlos con ustedes esta mañana, padres, varones. Ahora, no es que por eso la mujer está excluida, es principalmente para los varones, porque él es el que está encabezando la familia, pero también está obviamente la mujer ayudando en ese encabezamiento. Amén. Así que oigamos cómo provocamos a ira a nuestros hijos. La primera cosa que vamos a decir es cuando exigimos más de lo que pueden hacer. A veces tienen 4 o 5 años y le decimos: ¿por qué no cambiaste todavía el agua que pesa 35 kilos? ¿Cómo puede ser que yo pretenda que mi hija de 4 o 5 años me cambie el agua de 30 kilos o de 20 kilos, de 20 litros? Que es lo mismo, ¿verdad? Como peso. No podemos exigir más de lo que ellos pueden hacer. Por eso es necesario que los padres observen. Yo cuando jugaba al fútbol, el técnico que sabe es el técnico que entiende que hasta acá le puedo pedir a este, porque este no tiene más que esto. No le puedo pedir que haga goles si es un pusatronco. Pero sí le puedo pedir que marque cuando hay que marcar, porque para eso es pusatronco, ¿verdad? Pero tampoco puedo pedirle al arquero que me haga goles, porque él está para atajar. Entonces cada hijo tiene su habilidad, tiene su don, tiene su característica, tiene su carácter. Y nosotros no podemos olvidarnos de eso. Debemos pedirle al Señor sabiduría para que no pongamos sobre ellos una carga superior a la que pueden llevar. No podemos exigirles. Yo tengo un hijo, tengo 4, pero no voy a decir el nombre. Un hijo así, no voy a decir quién es, que le cuesta el inglés. No salió a mí porque yo hablo, hermano, perfectamente el inglés. No entiendo nada de lo que digo, pero hablo perfecto. ¿Qué te reí, Ingrid?
Tengo un hijo que le cuesta el inglés. Y no, vos tenés que ser profesor de universidad en Oxford. But it's very difficult for me. Y ya te das cuenta que la pronunciación, no, mejor nomás dedícate a otra cosa. No podemos poner sobre ellos. A veces nuestros hijos, hermanos, no son buenos en los deportes. No son buenos. No es que todos saben jugar fútbol, o rugby o vóley. Y el papá lo ve como Messi. Toca este balón de oro. Y le exigimos y él no. Pero él, como quiere agradar a su papá, va a vivir una vida frustrada, buscando hacer lo que no tiene la capacidad de hacer, porque su papá le puso algo mucho más de lo que él puede. Por eso la educación en la casa ayuda mucho, porque la educación en la casa nosotros conocemos más a nuestros hijos y los vamos direccionando hacia aquello que el Señor quiere que hagan, de acuerdo a sus dones, no a los míos. Una manera de provocar a ira es poner algo por encima de lo que pueden hacer. Otra manera mala, hermanos, que actuamos. Y les digo, por experiencia, no es que no. Muchas veces me he equivocado. Humillarlos públicamente en la corrección. En mi casa, el almuerzo es el lugar, el momento donde todos estamos juntos. Después, desayuno, cena, medio que cada uno por su lado y a veces. Pero el almuerzo es medio sagrado en mi casa. Y ahí tenemos, una maravilla, da gusto, hermanos. Por la palabra, la oración, hablamos de cosas, nos divertimos, nos reímos, a veces lloramos, pero a veces. Papá, pásame el agua que está ahí y ¡pum! Se cae el vaso. El jugo que había hecho la mamá. Ay, perdón, papá. Y ¡boom! Se le cae de vuelta. Y ¡boom! Se le cae de vuelta. ¿Nosotros podemos corregir a nuestros hijos porque son torpes? Jamás. Jamás por una torpeza, por un descuido. No pasa nada. Pero a veces, ¿qué sucede? Parece que se murió el perro cuando se cayó un vaso de agua. Y lo que hacemos es, ¿por qué? Delante de los demás. Eso irrita a nuestros hijos, los humilla. Yo entiendo, hermanos, que podemos corregir a nuestros hijos, pero debemos esperar el momento oportuno para hablarles en privado y respetar su dignidad. Jamás delante de los demás, jamás delante de los parientes, jamás delante de los pastores. Ojalá que nunca vea a un hermano corregir. Hermano, permiso, que tengo que corregir a mi hijo. Bueno, Pobre chico, ese chico va a sufrir muchísimo. Y a veces lo hacemos. Ahora, la alternativa no es, que hagan lo que quieran. No, ustedes van a ver, es criarlos en la disciplina y corrección del Señor, en la disciplina y amonestación del Señor. Pero una forma de humillarlos es no respetar su privacidad. Si un hermano peca, ve y repréndelo estando él y tú solos. Estás respetando su dignidad, no lo expongas. Y si es posible, espera mucho antes de exponerlo. Porque así es el Señor. Qué bueno el Señor, ¿verdad? Hermanos, si el Señor tuviese que exponer todos mis errores públicamente, trágame tierra. También los irritamos cuando somos inconsistentes. Pretendo que seas esto, pretendo que hagas. Yo soy el primero que quebranto lo que yo pretendo. Los irrito, los desaliento. Él no ve un ejemplo, pero él ve una exigencia terrible en hacer lo que él mismo es el primero que no hace. Señor nos guarde, ¿verdad? O te levantaste tarde, son 2 o 3 días que no lees la Biblia, no orás. Hijo, vos estás leyendo tu Biblia. Y no, papá, vos sabés que son 3 días como vos que no estoy leyendo. ¡Qué vergüenza! Pero él no te ve orar, no te ve pasar tiempo con el Señor, no ve. Entonces, ¿qué se genera en su corazón? Este habla mucho, y eso irrita, desalienta. También somos hermanos que dañamos a nuestros hijos cuando un día somos rígidos y otro día hace lo que querés. Una semana es rigidez. Entonces él dice, no sé, ¿cómo está tu papá? Y no sé, esta semana era un demonio. Espero que la semana que viene sea un ángel, pero no sé cómo se despierta, porque somos así. Un día todo permitido, otro día se corrige hasta lo que sea.
Hermanos, Señor nos ayuda a ser equilibrados con nuestros hijos, porque nos han sido dados por el Señor, no para irritarlos ni desalentarlos, sino para educarlos en sus caminos. Cuando solamente criticamos, jamás elogiamos a nuestros hijos. A veces eso es feo, hermanos. Eso no da amor, gracia. El Señor nos elogia a través de su palabra, nos recompensa, nos recuerda que estamos haciendo un buen trabajo, nos anima. Hay que animar a nuestros hijos. Claro que hay que evidenciar errores con amor, pero no podemos siempre estar solamente evidenciando y criticando y nunca animando y diciendo: hija, qué bien, este año te has esforzado, te felicito, sos un orgullo para mí, sos la mejor del mundo. Ella no te va a demostrar en ese momento que está feliz, pero es la persona más feliz del mundo y se anima y crece con seguridad. Hay varias maneras, ¿no, hermanos? También cuando decidimos corregir y no escuchamos razones. Otra vez estoy obligado a hablar un poquito de mi experiencia, pero cuando uno decide corregir, siempre los hijos dicen: por favor, no, papá, déjame explicarte. No, vaya ya, castigo, corrección, y no se les escucha. Hermanos, nosotros tenemos que ser tipo detectives cuando vamos a corregir en nuestra casa. Porque a veces hay situaciones que requieren diligencia, pues se tiene que escuchar a uno y después al otro. Porque se le escucha al primero y dice: no, lo que pasa es que hace meses que sufro con mi hermano, porque mi hermano todas las noches, papá. Y yo voy a decir: pobrecita lo que está sufriendo. Después le llama al otro y entra: papá, veo una pesada, hace 2 meses, no le hago nada. Esto, y te explica. O sea que no es tan así como dijo. Y vuelven los dos. Y le escuchas a ella y le escuchas a él. Y ella dice: no, en realidad no era tan así, papá. ¿Y por qué dijiste eso? Bueno, es que se me pasó nomás. No, mentiste, exageraste. Estamos averiguando, estamos escuchando razones antes de proceder a una corrección o a un castigo que son necesarios. Escuchemos las razones. A veces, hermano, hablando con nuestros hijos, tomamos la decisión de no corregir, de no aplicar el castigo, porque hemos entendido que en realidad no era lo oportuno para ese momento. También, hermanos, cuando en la disciplina exageramos. Mintió y queremos llevarla a Tacumbú 5 años. Mintió. ¿Quién de nosotros nunca mintió a sus padres? A ver, levante la mano. Es una mentira. ¿Y ahí por qué mintió? Y claro que hay que corregir la mentira, pero es una mentira, es una equivocación. Son pecadores. Se pueden equivocar, pueden mentir, pueden esconder cosas. Y hermano, es necesario hablar con ellos. Por eso la alternativa a la corrección, a la irritación es instrucción, crianza en disciplina y amonestación del Señor. Necesitamos hablar con ellos, conocerlos. A veces hay madres que piensan que sus hijos, realmente les digo, no son pecadores. No es que doctrinalmente dice: mi hijo no tiene pecado y nació sin pecado. No, pero voy a hablar con ella y dice: no, mi hijo no va a hacer nada, mi hijo no va a hacer eso. Sí, pero hermana, mira, si vos le dejases, vos no le conocés a mi hijo no va a hacer jamás eso. Y de repente, ¡pum!, se descubre que había sido, no hizo eso, sino hizo peor. Porque son pecadores. No confiemos en ellos, en el sentido de que son pecadores y pueden equivocarse y se van a equivocar. Amén. Así que, hermanos, cuando corregimos, no es para entrenarnos y es nuestro gimnasio. ¡Bum, bum! No es eso. Es corrección bajo control, a través del Espíritu. Jamás se debe efectuar la disciplina en la casa si no hay control. Yo no estoy descargando mi ira, yo estoy educándolo, teniendo la situación bajo control. Le hablo, le escucho y le explico: ahora vamos a pasar un mal rato, pero es para tu bien, es por amor a Cristo. Y a veces lloramos juntos, leemos la palabra y terminó la corrección y el niño está libre, feliz. Otra manera de irritar a nuestros hijos es cuando nunca los corregimos. A veces ellos mismos te piden, te ruegan que los corrijas, porque necesitan
instrucción, disciplina, amonestación. Nuestro Padre Celestial dice en Hebreos 12 que ¿a quién corrige? Al que ama, al que recibe como hijo, y azota al que recibe como hijo, para que participemos de su santidad. Así que, hermanos, es necesario que corrijamos a nuestros hijos. No es pecado. Y si te va a la cárcel, es preferible ir a la cárcel por una denuncia de violencia que desobedecer a Dios. Y confía en el Señor. Confía en el Señor. Porque a veces uno tiene miedo de que el vecino escuchó y esto y aquello. Voy a leer algunos textos en Proverbios. Vamos allá, Proverbios 23. Rápido, hermano, vamos a buscar rápido, estamos terminando. Proverbios capítulo 23, versículo 13 y 14. Disciplina. Atiendan lo que dice el sabio Salomón. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. La vara lo puede salvar de el infierno. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá físicamente. Pero si no lo castigas, puede morir eternamente, porque no aprende el temor de Dios. Su corazón no se está preparando para el evangelio. 15:20, Proverbios 15:20. Miren lo que dice Proverbios 15:20. El hijo sabio alegra al padre, aleluya. Mas el hombre necio menosprecia a su madre. Hijos, alegren a sus padres y no menosprecien a su madre. 19:18, rápido, 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Saben cuándo ya no hay esperanza? Cuando tiene barba. Cuando empieza a salirle bigotes y la barba, ya casi no hay esperanza. ¿Qué significa eso? Desde tempranito. Se comienza con el pañal, hermano. Se corre un poquitito el pañalcito y pip, pip, pip. La varita pequeña. Agarren un palo de 6 metros. Pequeña y a darle. Lo vas a salvar. Le vas a ayudar. Es lo que dice la palabra. 19:18 lo leemos de vuelta. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, más no se apresure tu alma para destruirlo. No se trata de destruirlo ni matarlo. Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del muchacho. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Vos le ve a tu hijo tan precioso, recién bebechito con el chupete, que la mamadera, ay, no, qué tierno este. Pero la necedad está ligada a su alma. Es un pecador. Espera nomás que crezca. Y te vas a dar cuenta. Y hasta de bebé ya te das cuenta, ¿verdad? Cuando le quitas la mamadera, su manito. 22:15 dice así. Entonces, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección lo alejará de él, de la necedad. Gloria a Dios. Ahora no escucho más amén de los hijos, ¿verdad? 13:24. Rápido, vamos al 13:24. Vamos a leer la palabra, hermanos. ¿Qué dice el Señor? El que detiene el castigo a su hijo odia, aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Mañana a las 4 de la mañana me levanto y voy a empezar a corregir a mi hijo. No, desde temprana edad. No es que, sí, hermano, vos sabés que ayer de las 6 de la mañana ya estuve ahí, no. A veces interpretamos mal los textos. Desde temprana edad. A la mañana es mejor calma, desayunamos tranquilo. ¿Sí? No es locura desde la mañana, no se levanta y de temprano, digo el pastor. No. 29:15. Y con este terminamos esta sección y vamos concluyendo. 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría,
mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hermanos, cuando nosotros le consentimos siempre a nuestros hijos todo lo que quieren, nunca le decimos que no, no le castigamos, no le restringimos, no le disciplinamos, va a ser una vergüenza para vos el día de mañana. Tu hijo te va a avergonzar públicamente. ¿Querés ahorrarte ese momento de humillación y de vergüenza? Bueno, hagamos lo que dice la palabra. Disciplinemos a nuestros hijos en el amor de Cristo, con la convicción de su palabra, pero también con amonestación, con instrucción, con advertencia. Tenemos que ser entendidos y explicar, hablar. Y es amonestación del Señor. Nosotros, padres, tenemos que abrir la Biblia, explicar lo que estamos haciendo, compartir la palabra con nuestros hijos, instruirlos en los caminos del Señor. Ustedes saben que el hermano Martin Lloyd-Jones, en su libro que escribió en el 1973, ¿cuánto es eso? 52 años atrás. Escribió cuando leyó este texto, él, allá en Inglaterra, leyó ese texto y él dijo: padres, como dice ahí en el verso 4, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y él dijo a su congregación, y escribió un libro sobre esto: muy probablemente los padres van a tener que considerar seriamente, 50 años atrás, seriamente, si van a seguir llevando a sus hijos a las escuelas públicas para que reciban educación. Porque la responsabilidad para educar a nuestros hijos no le fue dada al profesor ni al Estado, le fue dada a los padres y principalmente al padre. Así que el padre tiene que estar presente, el padre tiene que estar involucrado en la tarea de educar a sus hijos. Sea que lo hagas en la casa o le lleves todavía al colegio, vos tenés que estar involucrado. Y si consideras seriamente, yo te pido que lo hagas, que puedes empezar a educar a tu hijo en tu casa como el Señor manda, instruyéndolo en los caminos del Señor, vas a hacer un gran trabajo y vas a tener recompensa. Hermanos, uno de los motivos, uno de los motivos más frecuentes por el hecho de que hay problemas en las casas es por la ausencia de los padres. No están presentes. Abandonan a sus hijos en manos de extraños en busca de su propia felicidad y realización. La mujer en la palabra de Dios tiene un rol muy claro, que es la de criar a sus hijos en su casa. Esa es la manera que Dios ha establecido para la mujer. Pero a ella le gusta más tener su propio nombre, su propia oficina, su propia carrera, olvidando a sus hijos. Y ni consideran la posibilidad de dejar sus trabajos para cuidar de ellos. La mujer debe enseñar en la iglesia, claro que debe enseñar, pero ¿qué es lo que debe enseñar? Y a las mujeres, amar a sus maridos y a sus esposos, a cuidar sus casas. Es una mujer que conoce su casa, conoce a sus hijos, sabe lo que está en su corazón, los educa, está cerca de ellos desde temprano. Esa es la mujer que Dios quiere que surja en sus familias, las familias cristianas. Yo entiendo, hermanos, que a veces la mujer tiene que trabajar, pero muchas veces trabaja no porque tiene que trabajar, porque quiere, porque ahí está su propia satisfacción. ¿Y saben qué es eso? Es egoísmo, egoísmo puro. Después lloramos sangre, pagamos las consecuencias, porque no hemos obedecido y no hemos considerado ni mínimamente lo que el Señor ha establecido en su palabra. Pero no solamente las mujeres, la ausencia de los padres también. Porque aunque él tiene la obligación de salir a trabajar para el sustento de su casa y tiene que hacer todo lo posible, hermanos, tiene que sudar, sacrificarse para que su esposa pueda tener la posibilidad de estar en su casa con sus hijos y no esté obligada a salir a trabajar. Pero aunque él tiene esa obligación, no es que vuelve a su casa y se pone a ver televisión, redes sociales o sale olvidándose de ella y de sus hijos. Ausencia total. No sabe con quién está, quiénes son sus amigos, a qué hora salió, a qué hora volvió. Es una vergüenza. Y eso, hermanos, trae consecuencias. No podemos descuidar a nuestros hijos. El Señor nos ha dado, son de Él.
Nos ha dado para que los cuidemos, para que hablemos a su corazón, para que sepamos lo que tienen adentro. Ellos necesitan de nosotros y nosotros necesitamos de ellos. El ministerio de Juan el Bautista, hermanos, es un ministerio precioso, porque Juan el Bautista vino antes de Jesús para preparar un pueblo bien dispuesto para la salvación. Y el ministerio de Juan el Bautista, entre otras cosas, era hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. El Señor quiere que volvamos nuestros corazones a nuestros hijos. Y debemos reconocer que muchas veces los hemos descuidado. Hemos sido arrogantes, tercos, egocéntricos y no hemos asumido la responsabilidad que Dios nos ha llamado. Que tu corazón por el evangelio vuelva a tus hijos, vuelve a ellos. Hijos, si tu corazón hoy está cerrado con tus padres, el evangelio tiene poder no solo para salvar tu alma, sino para hacer que tu corazón vuelva a tu padre y a tu madre. Ese es el evangelio. Jesús vino no solo para salvarnos, sino para restaurar todas las cosas. Y Él quiere, Él necesita. Si hoy tenés dificultad con tu papá, perdonemos. Es necesario volvernos al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados y perdonar a nuestros padres. Capaz nos han hecho sufrir, capaz hemos pasado dolor, pero hijos, hoy es el día que podés perdonar a tu papá, a tu mamá. Hoy podés aplicar el evangelio a tus padres. No sé cuál es tu situación, pero si es una situación difícil, hijo, no te rebeles más. Deja de la desobediencia, deja la rebeldía. Entendé que tu papá, tu mamá es un pecador. Perdónalo. Alégrate cuando lo veas. En el Señor sométete a Él. Y padres, volvamos a nuestros hijos. Volvamos a ellos. Volvamos a educarlos en los caminos del Señor. Volvamos a ocupar el lugar que nos corresponde en la casa con nuestras esposas y nuestros hijos. Que esta mañana puedas tomar medidas. Ahora tenemos libre el domingo y después tenemos un feriado. Que podamos ocuparnos en nuestras casas de resolver asuntos pendientes y permitir que el perdón y la gracia de Dios puedan reinar en nuestros hogares para la gloria de Cristo. ¿Por qué no te acercas a tu papá esta mañana, a tu mamá esta mañana? Hijo, acércate y decirle: perdón si te he fallado, perdón si me he comportado mal contigo, perdón si te he descuidado, perdón. ¿Por qué no te acercas, papá, mamá, a tus hijos y decirle: perdón, he fallado? Es bueno pedir perdón. Me equivoqué, fui duro, te dije no aquella vez y me equivoqué. Te traté mal, descargué mi ira contra vos, te hice pasar momentos malos, no es justo. Me equivoqué, hijo, perdón, hija, perdón, mamá. No se le educa a nuestros hijos gritando, no. Es amándolos, cuidándolos, respetándolos en los caminos del Señor. Que esta mañana podamos acercarnos a nuestros hijos y nuestros hijos que se acerquen a nosotros para que la palabra de Dios pueda ser glorificada, su nombre pueda ser exaltado y Él nos pueda encontrar como familias listas para el encuentro de nuestro Salvador. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer? Hagámoslo. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos?